Bienvenidos muchachos, mi nombre es Gastón Olascuaga, soy docente de la Clínica Integrada 2 del área operatoria y en el día de hoy estaremos analizando conceptos en cuanto a la máxima conservación, mínima invasión, actualidad de la ontología restauradora. Será bien importante que una vez finalizado el teórico, ustedes incorporen conocimientos en cuanto a los fundamentos de la mínima intervención, cómo lograr un diagnóstico precoz en las superficies lisas, sobre todo proximales y oclusales, abordaje no invasivo de este tipo de lesiones y abordajes invasivos. Este teórico es un teórico extenso, muchachos, así que lo estaremos dividiendo en 4 secciones. Comenzaremos con la primera parte en este momento. Bueno, y comenzamos con un concepto que nos deja Elderton, ya es un concepto que tiene 35 años, y que nos habla que los diseños cavitarios deberán ser siempre revisados y actualizados, sobre todo a la luz de los nuevos avances en cuanto al conocimiento de la enfermedad de caries y los materiales adhesivos. Este concepto, que era válido para el año 84, sigue siendo de una absoluta vigencia para los tiempos que corren, ¿sí? Bueno, bien, y aquí observamos un molar que presenta diferentes características topográficas, con unos surcos pigmentados en el oclusal. En la región proximal se trasluce una sombra grisácea a través del esmalte. Y bueno, este molar, muchachos, en gran parte del siglo XIX y siglo XX, lo que se realizaba era esto, ¿sí? La restauración abarcaba todo el sistema de surcos, con un concepto de extensión por prevención, con tallados o preparaciones preconcebidas, que lo que buscaban era más que nada la retención y la resistencia del material restaurador, donde se trataba de alejar los márgenes de la preparación a zonas de relativa autocrisis, en definitiva conceptos basados en una ontología de hace unas cuantas décadas atrás y que con el pasar de los años fue evolucionando. ¿Sí? Ya a partir del final del siglo XX, comienzo del siglo XXI, toma fuerza el concepto de mínima invasión, mínima intervención, una extensión únicamente por cura, abarcando las lesiones de forma individual, separadas, trabajándolas con conceptos de selección de tratamiento específico para cada lesión. ¿Sí? Todo esto apoyado lógicamente con el gran avance en cuanto a los materiales adhesivos, el mayor conocimiento de la lesión y de la enfermedad de caries. Y en la actualidad, muchachos, probablemente más que tratamiento sobre la pieza dentaria, lo que vamos a tener que tener es mucho pienso, ¿sí? Entonces vamos a tener que hacer un correcto y fino diagnóstico de esa cara y esa topografía oclusal, ver si realmente es necesario un tratamiento, hasta dónde es necesario un tratamiento, y muchas veces de repente, muchachos, simplemente con un sellante o con un material infiltrante que infiltre esa lesión o con un remineralizante, estaremos cumpliendo con el tratamiento para esa pieza, ¿sí? De repente en la cara oclusal con un sellante o simplemente con un remineralizante, en la cara proximal de repente habría que tomar algún otro elemento diagnóstico como una radiografía y ver la extensión de esa lesión en dentina y ver entonces posibilidades de tratamiento, y en el caso de poder evitar un tratamiento invasivo se evitará, y en el caso de ser necesario se abarcará puntualmente esa zona. Entonces aquí sí estamos llevando a cabo el concepto de máxima conservación, mínima invasión, muchachos, ¿sí? Bueno, Kronstadt nos decía en el 2013, hace muy poquito tiempo, que todavía hay una gran patología dentaria acumulada, ¿sí? Hasta el día de hoy se ven muchas caries oclusales, muchas piezas perdidas, ¿sí? Kirst, por otro lado, nos dice que, en otras palabras, la caries dental y su tratamiento tradicional, esto es bien importante, o sea, el tratamiento de lo que veíamos hoy de gran parte del siglo XIX, XX, inclusive gran parte del siglo XXI, tienen en definitiva un efecto adverso sobre la salud dental de la población, ¿sí?
porque estaremos introduciendo al paciente en forma temprana en un ciclo constante de restauraciones y recambio de restauraciones. Carvalho en el 2016 nos habla que las lesiones cariosas oclusales, ya sean medianas o moderadas, deben ser tratadas en lo posible con un sellante de fosas y fisuras no invasivo, ¿sí? Al extender el criterio de tratamiento no invasivo para lesiones oclusales, ya sean pequeñas o medianas, vamos a estar, y lo que hablamos hace unos segundos, estaremos retrasando, incluso evitando el tratamiento restaurador invasivo. Lo comentábamos esto también hace unos minutos, muchachos. ¿En qué se basa la operatoria de mínima invasión? Bueno, se basa en el mayor conocimiento de lo que es enfermedad y lesión de caries dental, un diagnóstico precoz, ¿sí?, tanto de la enfermedad como de la lesión, y el desarrollo de los materiales adhesivos, ¿sí? Bien, entonces, para generar o realizar un correcto diagnóstico precoz en esas caries oclusales, en esos surcos oclusales, vamos a tener que tener conocimiento y criterio clínico, ¿sí? Conocimiento teórico que nos permita, al enfrentarnos a una cara oclusal con su anatomía, con sus diferentes surcos, poder evaluar la topografía por sectores, la topografía oclusal, y en base a eso tomar las decisiones clínicas en cuanto al tratamiento de la pieza más adecuados, ¿sí? Nosotros este año le vamos a insistir mucho en lo que es diagnóstico oclusal de lesiones y diagnóstico proximal de las lesiones, porque bueno, es la manera de poder tomar las mejores decisiones en cuanto al tratamiento de las piezas. Entonces, lo que hablamos un poquito de interrelacionar el conocimiento con el criterio clínico, en una misma cara oclusal se pueden presentar diferentes situaciones, ¿sí? Se nos puede presentar en la zona o en el surco más mesial una cierta pigmentación de ese surco y unas opacidades alrededor de ese surco, pero podemos estar hablando de repente de un surco sano con algún proceso de desmineralización. En ese mismo molar, ese surco distopalatino ya puede estar generando algún tipo de lesión en dentina, alguna pequeña cavitación del esmalte y una lesión en dentina, y en la fosa central, bueno, podría ya existir alguna cavitación más extensa con una lesión de dentina en definitiva también más extensa. Entonces por eso va a ser bien importante observar, analizar bien la topografía, analizar por sectores la pieza, y en una misma pieza se pueden presentar situaciones absolutamente diferentes, ¿sí?, que van a requerir a su vez tratamientos absolutamente diferentes, ¿sí? Bien, nos vamos a referir entonces ahora, muchachos, al diagnóstico de la actividad, de caries oclusal, ¿sí? Nivat nos dice que la presencia de una densa capa de placa bacteriana, de biofilm, adherida a una lesión de mancha blanca, una lesión adamantina, opaca, es un fuerte indicativo de actividad de lesión, ¿sí? Tenemos que aprender a determinar actividad de lesión. Y Nivat nos comenta que por lo tanto no es recomendable realizar la limpieza de la superficie previa al examen dental. Esto es cierto justamente para diagnosticar actividad. Después vamos a ver, muchachos, que para el diagnóstico de la lesión vamos a precisar una pieza que esté limpia, que esté seca, que esté bien iluminada. No podemos diagnosticar un surco oclusal con placa bacteriana por encima. Pero sí va a ser bien importante, inclusive nosotros este año vamos a estar trabajando con el ICDAS, ¿sí?, para justamente registrar las lesiones oclusales y proximales. Y bueno, el ICDAS en un apartado tiene diagnóstico de actividad, ¿sí?, si la caries está activa o está inactiva. Y bueno, un método para diagnosticar actividad justamente es observar la cantidad o la presencia de placa bacteriana, sobre todo en relación con una mancha blanca, ¿sí? Carvalho ya en el 89 había planteó el índice de placa visible en oclusal, ¿sí?, que es un índice desarrollado para evaluar la presencia y la distribución de la placa bacteriana oclusal y su relación con la caries dental. Es así que Carvalho propone 4 diferentes escenarios. Un primer escenario donde la cara oclusal, al pasar la sonda suavemente,
no se detecta y en la sonda no viene ningún tipo o resto de placa bacteriana, ¿sí? Eso sería un índice de placa bacteriano o BOPI 0. Un segundo estadio donde los surcos oclusales están relativamente libres de placa bacteriana, pero bueno, al pasar la sonda podemos extraer algún resto de biofilm. Un segundo y un tercer estadio donde ya la placa es clínicamente visible, ¿sí? sin pasar la sonda uno ya puede diagnosticar que hay placa o biofilm adherido a la superficie, y sobre todo bien gráfico en el BOPI 3, donde ya la presencia de placa bacteriana es abundante y está bien adherida a la superficie oclusal. Entonces Carvalho ya en el 2014 nos habla de que las superficies oclusales sanas y con lesiones no cavitadas inactivas generalmente se asocian a ausencia de placa bacteriana, ¿sí? Cuando estamos con lesiones o surcos sanos o no cavitados que están inactivos, estamos generalmente hablando de caras oclusales libres de biofilm o placa bacteriana. Por otro lado, las superficies oclusales con lesiones no cavitadas y cavitadas activas generalmente están asociadas, como es de esperar, a la presencia de una gruesa capa de biofilm. Y lo que nos comenta Nivat va en relación con lo establecido por la ICSMS, ¿sí? Más o menos hablan un poco de lo mismo, establece características de la lesión en cuanto a los signos de la actividad y los estadios, ¿sí? Cuando estamos en un estadio inicial y moderado y tenemos signos de lesiones activas, podemos establecer que la superficie del esmalte está blanca, amarillenta, opaca, rugosa. La lesión generalmente está asociada a un área retentiva de biofilm o de placa, y la lesión generalmente está cubierta por una gruesa sección de placa bacteriana, ¿sí? Lógicamente antes de realizar la profilaxis y el detertraje. Y signos de lesiones inactivas en cuanto a los estadios iniciales y moderados, nos habla de una superficie del esmalte blancuzca, amarillenta, amarronada, negra, ¿sí? El esmalte puede estar bien brillante, bien duro, liso. La lesión generalmente está libre o en ausencia de placa bacteriana. Y llegamos a los diferentes métodos clínicos que encontramos o que contamos para realizar el diagnóstico de la lesión, ¿sí? Tenemos por un lado el método de inspección visual, método de inspección táctil, método radiográfico y método de transiluminación. Para poder inspeccionar y diagnosticar con el método de inspección visual, como lo comentamos hoy, deberemos tener un diente que esté limpio. Aquí ya lo de dejar la placa bacteriana para establecer actividad lo dejamos de lado, porque para poder realizar un diagnóstico visual tenemos que tener un diente limpio, libre de placa bacteriana, libre de sarro. La pieza tiene que estar seca, ¿sí? Frente a la presencia de saliva nos va a estar falseando un poco el diagnóstico. Y bueno, tenemos que tener un campo operatorio más allá de seco, bien iluminado. No va a ser lo mismo diagnosticar en el molar de aquí a la izquierda, donde hay presencia de placa bacteriana en el fondo del surco, esas pequeñas cavitaciones, que en ese mismo molar, aquí abajo a la derecha, donde se eliminó esa placa bacteriana y bueno, el diagnóstico va a poder ser más preciso. Nivan nos comenta también que para realizar un correcto diagnóstico se necesitarán dientes limpios y secos, de lo contrario las diferentes características topográficas van a ser difíciles de evaluar. El diagnóstico oclusal también se puede ver obstaculizado por diferentes factores, ya mencionamos algunos, como puede ser la presencia de placa dental, no tener un examen clínico estandarizado, ¿sí? Si nosotros nos acostumbramos a estandarizar nuestro examen o nuestro diagnóstico clínico, el proceso generalmente va a tener los mismos resultados, ¿sí? Si nosotros no trabajamos con poca luz, con presencia de saliva, no estandarizamos las medidas, bueno, el diagnóstico se va a ver obstaculizado. Y algún otro elemento que puede complicar en el diagnóstico es la presencia de defectos en el esmalte, como
osteoporosis, hipoplasia adamantina, ¿sí? Vamos a tener en ese caso que hacer diagnósticos diferenciales. Bien, muchachos, y estos conceptos ustedes ya un poco los manejan, en cuanto que la opacidad del esmalte es un hallazgo relevante para el diagnóstico de caries en los surcos oclusales, y que las opacidades en la región de fisuras son una clara señal para reconocer lesiones cariosas debajo de la superficie adamantina aparentemente intacta. Elderton en el 99 plantea el concepto de buscar caries con los ojos, ¿sí? Looking for caries with the eyes. Y en definitiva lo que plantea justamente es eso, la importancia del diagnóstico clínico visual, ¿sí? Ese surco que hoy lo veíamos al comienzo, ese surco con cierta pigmentación y opacidades en la periferia del surco, bueno, nos está hablando de que ya hay un comienzo, o puede estar en relación con el comienzo de una lesión de caries, ¿sí? Las caries iniciales en superficies oclusales, ¿sí? Caries iniciales en superficies oclusales aparecen como una mancha blanca, con una coloración marrón a lo largo de la fisura, que en definitiva sugiere o puede sugerir una desmineralización del esmalte. Si a esto le sumamos, muchachos, lo que veíamos hoy al principio de presencia de una densa capa de placa bacteriana sobre ese surco, bueno, ahí estamos prácticamente que seguros que es un proceso de caries activo, ¿sí? Que ahí hay un proceso de desmineralización del esmalte. Pero por otro lado deberemos hacer un diagnóstico, y esto es bien importante, con los surcos pigmentados, ¿sí? Ese molar tiene simplemente surcos pigmentados sanos, no se observan opacidades en la periferia de ese surco, y bueno, deberemos tener presente que durante la remineralización algunos de los pigmentos que se encuentran en la cavidad bucal se incorporan al esmalte, ¿sí? Y esto genera surcos pigmentados, que son surcos que en definitiva hasta son más ácidos resistentes que el esmalte normal. Así que va a ser bien importante, y este año vamos a hacer mucho hincapié en hacer un correcto diagnóstico en cuanto a un surco pigmentado y un surco ya con algún indicio de actividad de caries, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque un diagnóstico incorrecto va a implicar una decisión de tratamiento inadecuada y muchas veces irreversible. No sé si han visto cómo de a poquito se va relacionando todo, ¿no? Se va relacionando el diagnóstico de actividad de caries en cuanto a la relación con la placa bacteriana, el diagnóstico visual, ¿sí? La observación, el pienso, el analizar con tranquilidad esa topografía oclusal y las diferentes características de esa cara oclusal, ¿sí? Whitehead y Wilson hallan que la amplificación visual modifica la decisión de tratamiento en un 46%. Cuando nos referimos a amplificación visual nos estamos refiriendo básicamente a la utilización de lentes de aumento o lupas, ¿sí? Concluyeron que con las lupas estos autores se mejoraba el diagnóstico en comparación con el examen visual. Eso sí es correcto, ¿sí? La amplificación permite observar una cantidad de cosas que de repente a simple vista no se ven. Simplemente hay que tener cuidado con las lupas. Si uno tiene la capacidad de diagnosticar correctamente sin lupas, no es necesaria la utilización de lupas. Una vez que uno empieza a utilizar lupas es difícil dejarlas, ¿sí, muchachos? Así que bueno, en lo posible retrasar un poco la utilización de las lupas de aumento. ¿Qué decir del método de inspección táctil? Muchos autores plantean que actualmente estaría contraindicado el uso de la sonda exploradora para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque en su etapa inicial la desmineralización afecta a la subsuperficie, entonces nosotros con la sonda no estaríamos diagnosticando mucha cosa. Porque en una pieza que presenta una pequeña cavidad de repente clínicamente visible, nosotros al pasar la sonda no encontramos mucha retención porque el diámetro de la punta de la sonda exploradora no llega a penetrar esa fisura, entonces no podemos tampoco palpar o diagnosticar ese fondo de la fisura. ¿Sí? Aquí otro ejemplo, miren esa fisura bien angosta y ningún explorador va a poder entrar.
porque su aplicación en zonas desmineralizadas no cavitadas muchas veces conlleva el riesgo de una fractura de los prismas del esmalte, de la superficie del esmalte, y bueno, estamos generando ahí ya una cavitación y por lo tanto probablemente una restauración que se va a continuar y recambiar con los años. Entonces estamos perdiendo en definitiva la oportunidad de tratar esa pieza por un proceso de remineralización, ¿sí? Y porque su empleo en todas las fosas y fisuras puede acarrear transporte de bacterias de una pieza a la otra, ¿sí? En esa línea va los trabajos publicados por este grupo de investigación alemán, un trabajo publicado en la Caries Research en el 2007, donde nos comentan que el uso de una sonda dental afilada para la detección de caries genera defectos en el esmalte, ¿sí? Por lo tanto, el sondaje se debería considerar como un procedimiento inapropiado, el cual debe ser reemplazado por la inspección visual. Ven y cómo de a poquito va tomando importancia el diagnóstico visual como fundamental justamente en el diagnóstico de la actividad y de la lesión de caries. Aquí ven algunas fotografías publicadas en el trabajo, ven estos arañazos, ¿sí?, sobre la superficie del esmalte, no sé si se ven, la forma que deja la utilización de una sonda muy afilada sobre una superficie del esmalte. Pero por otro lado, es un tema bastante controvertido el tema de la utilización de la sonda y del método táctil del diagnóstico, porque por otro lado Tilstrup en el 94 propone la utilización de una sonda dental afilada, pero de manera muy gentil, para de esta manera poder detectar y evaluar posibles lesiones sobre la superficie dental. Nivad va en la línea también de Tilstrup, porque nos habla de que durante el examen dentario el biofilm se debería remover con la parte lateral de la sonda, mientras que una punta afilada debe recorrer suavemente el fondo de la lesión para evaluar rugosidades, ¿sí? Pero también propone que la sonda exploradora nunca debe ser utilizada vigorosamente, ¿sí?, aplicando fuerza sobre la superficie, y que los exploradores plásticos y de punta redondeada, de terminación redondeada, no están indicados porque en definitiva no van a ser capaces de transmitirnos esa sensación táctil de la superficie dental examinada, ¿sí? Es un tema controvertido el tema del método táctil como un método diagnóstico. Nosotros en la cátedra creemos que el método táctil es un método de utilidad que puede ser aplicado en muchos casos, lo que sí debe ser aplicado con conciencia, con delicadeza, con gentileza y siempre al principio sobre todo con supervisación del docente. Bueno, a medida que ustedes vayan adquiriendo un poco de criterio clínico, muchachos, van a ir viendo que la utilización de una sonda justamente aplicada de manera correcta les va a dar mucha información sensorial, mucha información táctil de cómo se encuentra ese fondo de surco, esa pequeña cavidad, ¿sí? Inclusive va a ser muy útil porque por más profilaxis y traje que ustedes hagan en un paciente, a veces queda algún resto de placa bacteriana en el surco que es imposible remover con los cepillos y copas de profilaxis. Entonces muchas veces la utilización de la sonda nos va a permitir remover ciertos restos de placa bacteriana y en definitiva poder generar un mejor diagnóstico. Bien, método radiográfico. ¿Qué decir del método radiográfico como un método diagnóstico? Que en definitiva las radiografías pueden llegar a ser un complemento para el diagnóstico, ¿sí? No son un elemento principal, sobre todo para el diagnóstico de lesiones incipientes, ¿sí? Y más que nada nos van a permitir evaluar el progreso de la lesión. Wenzel plantea que son un método válido, sobre todo en aquellas lesiones oclusales sin cavitación, pero que tengan afectación dentinaria. En definitiva, lo que vamos a ver es justamente el progreso de la lesión. Las lesiones más avanzadas, lesiones en dentina. Es muy difícil ver en una radiografía o poder diagnosticar en una radiografía una lesión incipiente del esmalte, que para que se observe radiográficamente ya tiene que haber una pérdida de mineral entre un 25, un 20, un 25%, y muchas veces en las lesiones incipientes de esmalte eso no es así. Por lo tanto, para Tilstrup, el examen radiográfico de caries incipientes de superficies oclusales tiene poco valor, ¿sí?
ya que en definitiva solo se podrán diagnosticar las caries con afectación dentinaria. Tilstrup refuerza un poco lo que dice Wenzel. Para lesiones incipientes de esmalte, el método radiográfico no es un método confiable para diagnóstico, sí para observar el progreso de la caries en dentina. Sí para observar el progreso de la lesión cariosa en dentina. Jiménez nos habla de que las radiografías y los métodos diagnósticos basados en fluorescencia no parecen ser lo suficientemente sensibles para identificar estadios tempranos de la lesión cariosa, ¿sí? Pero van a ser útiles para detectar procesos avanzados de la lesión. Lo mismo que veníamos mencionando. El método radiográfico no es un método confiable o que nos aporte mucha información en cuanto al diagnóstico de lesiones incipientes, pero sí nos va a dar información valiosa para establecer la evolución de ese proceso, sobre todo en dentina. Cuando se compara el diagnóstico clínico y radiográfico de la detección de lesiones iniciales, se observa que las radiografías nos van a aportar aproximadamente un 2% del diagnóstico de caries, mientras que el examen clínico, y aquí la importancia del examen clínico, del examen visual, del examen inclusive táctil, nos va a revelar un 40% más de lesiones que un examen radiográfico, ¿sí? Sobre todo y más que nada cuando estamos hablando de lesiones iniciales. En esta cara oclusal, ¿sí? Que podría presentarte en esta zona, se podría presentar algún tipo de lesión inicial de esmalte, radiográficamente no se observa nada, ¿sí? Las radiografías desde el punto de vista diagnóstico de caries iniciales tienen poco valor, pero sí nos van a importar o nos van a aportar o nos van a nutrir de información bien válida y bien importante para determinar el avance de la lesión cariosa en dentina. Ven aquí esta zona radiolúcida, ¿sí? Por debajo del esmalte, cómo se observa el avance de la caries en dentina. Bien, y Katie y Holt nos dicen que una combinación de examen visual, yo les diría también que de examen táctil, con delicadeza, pero examen táctil, sumado a las radiografías Baldwin, nos van a dar un diagnóstico lo más certero posible en cuanto a la predicción de necesidad de tratamiento operatorio en la dentina de fosas y puntos fosos visuales, ¿sí? En definitiva, la combinación de estos elementos diagnósticos nos va a estar determinando las vías a seguir desde el punto de vista del tratamiento, hasta dónde podamos ser o llevar a cabo una odontología no invasiva, cuándo será el momento de generar una odontología invasiva, mínimamente invasiva, pero invasiva, ¿sí? En las estructuras duras dentales. En definitiva, y como comenta Cadaval, podemos concluir que ningún método diagnóstico es efectivo por sí solo, ¿sí? Sobre todo para el diagnóstico de las lesiones incipientes activas. ¿Bien? La combinación de diferentes métodos es lo que nos va a llegar o nos va a hacer arribar a un diagnóstico lo más certero posible. Bien, muchachos, hasta aquí la primera parte.